Esta situación se refleja, según datos presentados en las últimas semanas, sobre las tasas de migración que superan a lo que se vivió en el feriado bancario del año 2000. ¿Qué va a pasar con la industria? ¿Qué va a pasar con el empleo que ya viene cayendo? Un empleo que, más allá de que salga por ahí una ministra desinformada a decir que no ha caído el empleo viene cayendo en el Ecuador hace meses. El Ecuador está superando, solamente veamos un dato, el Ecuador está superando las tasas de migración del Ecuador. Están igualando, superando las tasas de migración que tuvimos en el año 2000 después del feriado bancario. A ese nivel estamos. Nuevamente el Ecuador está sufriendo un fenómeno masivo de migración. Las empresas están despidiendo a las personas. El desempleo que además recae más en las mujeres porque son el segmento más afectado, en la ruralidad que es el segmento más afectado, en la gente pobre que es el segmento más afectado. Mientras, claro, seguimos manteniendo un gobierno que lo que hace es seguir privilegiando a las élites económicas, seguir privilegiando a los grupos de poder, mientras que además tomamos medidas tan absurdas como estas, ¿no? Los cortes de energía afectan a la industria, espacio que genera fuentes de empleo, y esta situación condiciona el incremento de las tasas de inseguridad en el Ecuador, explica Ugalde. El costo de la energía eléctrica recae en la industria es a la que se le cortan mayormente el tema del suministro eléctrico, la industria que es la que genera empleo. Entonces, estamos generando desempleo en un país que vive una enorme crisis de inseguridad. El desempleo está directamente relacionado con la delincuencia. Y tenemos un país que vive ya una crisis de seguridad. Hace más de 2 o 3 años atrás, somos ya no Venezuela, ya no es Haití, ya no es, no sé, tal vez las favelas de Brasil. Ecuador es el país más peligroso de América Latina y en Ecuador seguimos perjudicando el tema del empleo. Y además ahí hay otra cosa que tenemos que pensar, así como creo que hay que fiscalizar y decir dónde quedaron esos 700 millones de dólares firmados 2 días antes de salir por Guillermo Lasso. También sería interesante saber qué pasó con los 1.300 millones de dólares que se supone que íbamos a sacar desde el tema del IVA. A decir del analista, esta situación tiene 2 aristas. La una, incrementar el costo al consumidor final de los productos o se cortan las fuentes de empleo. Pero ¿con qué más va a estar relacionado el incremento del desempleo si no es con los costes de energía? Es este rato el único factor que está operando en contra de toda la industria. La industria este rato tiene que hacer 2 cosas. Primero, generar su propia energía, lo que significa que tengo 2 alternativas. Los miles de dólares que me cuesta en combustible mantener los generadores funcionando para el proceso industrial, puedo hacer 2 cosas. Lo transfiero al precio del producto, lo que significa que voy a empezar a encarecer la canasta básica, a encarecer la industria de la construcción, a encarecer y a generar escasez además de distintos productos, que es una alternativa, y la otra alternativa es generar desempleo. Si la empresa tiene que subirse 15-20% sus costos por el tema de los generadores eléctricos y este nuevo costo hundido que es el tema de los combustibles, se va a reflejar en el empleo, ahí es donde se está reflejando. Y espera que se entregue a detalle los informes que ha generado la recaudación del incremento del IVA, de los destinos de estos recursos para hacer frente a la delincuencia. Hace ya unos meses atrás le subieron al Ecuador el IVA del 12 al 15%, y la subida del IVA del 12 al 15% en teoría era para generar un incremento de 1.300 millones de dólares en el tema de la recaudación fiscal. 1.300 millones de dólares que iban a ser utilizados para la lucha contra el crimen organizado. Ahora yo me pregunto, ¿dónde están esos 1.300 millones de dólares y cómo fueron utilizados? Porque el crimen organizado y la delincuencia sigue igual o peor que antes. Con imágenes de Pablo Reino, informó para Academia TV Noticias, Andrés Campoverde.